Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y, como siempre, gracias por darle play a mis vídeos. Hoy tenemos un tema que honestamente sé que les va a encantar. Y es que a quien no le fascinan los romances de telenovela, las historias de amor que se convierten en realidad y los misterios detrás de las relaciones de las celebridades. Exacto, a todos nos encantan. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos evocan una época dorada en la televisión turca y que aún hoy despiertan una curiosidad inmensa. El título del vídeo lo dice todo. Hande Erçel revela por qué Kerem Bürsin siempre será especial para ella. Prepárense porque vamos a desmenuzar las declaraciones, las pistas y por supuesto, la química innegable que existió entre ellos. Pero antes de que comencemos, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que preparo con tanto cariño para ustedes. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gusta el tema. Me ayudan muchísimo. Así que sin más preámbulos, comencemos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, en muchos sentidos, un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, una comedia romántica que cautivó a audiencias de todo el mundo. La trama, por sí sola, ya era un imán, dos personas con vidas muy diferentes, obligadas a fingir un compromiso para lograr sus objetivos, pero que inevitablemente se enamoran. Y bueno, la vida real, a veces imita al arte, ¿verdad? Para entender la magnitud del fenómeno Love is in the Air, es crucial recordar el contexto de su lanzamiento. En un momento en que las plataformas de streaming y las redes sociales estaban en pleno auge, la serie supo aprovechar al máximo estas herramientas. Los episodios se viralizaban rápidamente en las plataformas, los clips con momentos románticos eran compartidos y comentados por millones, y los fans crearon comunidades en línea, donde analizaban cada detalle de la trama y de la relación entre Hande y Kerem. La serie no solo se convirtió en un éxito en Turquía, sino que conquistó a audiencias de Europa, Latinoamérica y Asia. La chispa entre Hande y Kerem era palpable en la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban, todo indicaba una conexión especial. Los fans, por supuesto, fueron los primeros en notar la química. Comentarios en redes sociales, foros dedicados a la serie y vídeos editados con momentos románticos de la pareja inundaron Internet. Las fans en particular crearon un fervor casi obsesivo por la pareja, analizando cada foto, cada gesto, cada palabra que intercambiaban. Y, como era de esperar, la especulación creció. ¿Eran solo compañeros de trabajo? ¿O había algo más? La pregunta sobre la autenticidad de la conexión entre Hande y Kerem trascendió la ficción. La prensa del corazón turca, siempre atenta a los detalles de la vida personal de las celebridades, comenzó a especular sobre un posible romance. Las fotos tomadas en el set, los momentos cómplices entre escenas, y las declaraciones ambiguas de los actores alimentaron aún más los rumores. Los paparazzi, siempre al acecho, intensificaron su trabajo para capturar cualquier indicio de una relación fuera de la pantalla. Y sí, como ya sabrán, la chispa se convirtió en fuego. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación. Las fotos de ellos juntos paseando por Estambul, viajando a destinos paradisíacos y compartiendo momentos íntimos, se convirtieron en un fenómeno viral. Los fans enloquecieron, las revistas del corazón se frotaron las manos y la pareja se convirtió en una de las más queridas y mediáticas de Turquía. La confirmación de su relación fue un golpe de efecto para la imagen de ambos actores. La popularidad de Love is in the Air había creado una base de fans leales, y la noticia de su romance fuera de la pantalla solo sirvió para fortalecer el vínculo entre ellos y el público. Su relación en ese momento se convirtió en un cuento de hadas moderno que muchos admiraban y con el que soñaban. Las portadas de las revistas del corazón se llenaron con sus fotos, sus nombres resonaban en todos los medios, y su influencia en las redes sociales era innegable. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. Después de poco más de un año, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia conmocionó a sus seguidores, que esperaban un final feliz para su cuento de hadas. Las razones detrás de la ruptura, como suele pasar, se mantuvieron en privado.
Rumores, especulaciones y conjeturas circularon por todas partes, pero ninguna confirmación oficial. La separación de Ande y Kerem generó un vacío en el corazón de sus fans. El cuento de hadas que parecía tan sólido y perfecto se había desmoronado. La noticia fue recibida con tristeza y decepción, y muchos se preguntaron qué había salido mal. La prensa del corazón, ávida de información, intensificó su búsqueda de detalles, pero ambos actores se mantuvieron firmes en su decisión de no revelar las razones de su ruptura. Ahora bien, ¿por qué este vídeo? ¿Por qué, a pesar del paso del tiempo y de la separación, la pregunta persiste: ¿qué hizo que Kerem Bürsin fuera tan especial para Andercel? ¿Y qué es lo que hace que su recuerdo siga presente en la memoria colectiva de sus fans? Pues bien, gracias a algunas declaraciones de Ande a entrevistas y a pistas sutiles, podemos intentar responder a esa pregunta. Ande, a lo largo de su carrera, ha demostrado ser una mujer reservada y discreta con su vida personal. Evita hablar demasiado sobre sus relaciones pasadas y prefiere mantener su privacidad. Sin embargo, en algunas ocasiones, ha dejado entrever la importancia que Kerem tuvo en su vida. Una de las claves para entender por qué Kerem es tan especial para Ande reside en el contexto en el que se conocieron. Love is in the Air fue un éxito arrollador que, además de impulsar sus carreras, los unió en un momento crucial de sus vidas. Ambos estaban en la cima de su popularidad, compartiendo largas jornadas de trabajo, experimentando el estrés y la alegría del éxito, y enfrentándose a la presión mediática juntos. El éxito de Love is in the Air los catapultó a ambos a la fama internacional. Los contratos publicitarios, las entrevistas, las apariciones públicas, todo se multiplicó exponencialmente. En medio de esta vorágine, Ande y Kerem encontraron en el otro un apoyo invaluable. La soledad que a menudo acompaña al éxito se disipó al tener a alguien con quien compartir las experiencias, las alegrías y las frustraciones. Kerem, con su personalidad extrovertida, su carisma y su sentido del humor, aportó a la vida de Ande una frescura y una alegría que seguramente fueron muy valiosas. En ese contexto de trabajo y de éxito compartido, la conexión entre ellos se fortaleció. Se convirtieron en algo más que compañeros de trabajo, se convirtieron en amigos, en confidentes y finalmente en pareja. Además, Kerem siempre ha sido elogiado por su profesionalismo, su dedicación y su respeto hacia sus compañeros de trabajo. Ande, en varias entrevistas, ha destacado la importancia de Kerem en su crecimiento personal y profesional. Ha hablado sobre su apoyo, su aliento y su capacidad para motivarla a superar sus límites. La dinámica entre ellos en el set de Love is in the Air era notoria. Kerem, con su experiencia y su naturalidad, sirvió de guía para Ande, quien estaba en pleno ascenso en su carrera. Su relación no solo se limitaba a la actuación, sino que también se extendía a la creación de un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Kerem siempre se mostró dispuesto a apoyar a Ande, a compartir su conocimiento y a alentar su crecimiento. En una entrevista reciente, Ande, aunque no lo mencionó directamente, sí que habló sobre la importancia de tener una pareja que te entienda, que te respete y que te apoye en tus decisiones. Y aunque no especificó si se refería a Kerem, la lógica nos dice que esa admiración y ese respeto se construyeron durante su relación. Otro aspecto importante es la huella emocional que Kerem dejó en Ande. A pesar de la separación, Ande ha demostrado madurez y respeto hacia su expareja. No ha habido reproches públicos ni declaraciones negativas. Al contrario, siempre ha mantenido una postura de agradecimiento y de cariño. Esta actitud demuestra que la relación con Kerem fue significativa y dejó un impacto positivo en su vida. Y es que el amor, incluso cuando termina, puede dejar recuerdos hermosos y enseñanzas valiosas. Y obviamente el amor, la amistad y el compañerismo que vivieron, permanecen en el corazón. La forma en que Ande ha manejado la separación es un reflejo de su madurez y de su respeto por la relación que tuvo con Kerem. En un mundo donde la exposición mediática y la especulación son constantes, Ande ha sabido mantener la privacidad y proteger la imagen de ambos. Su actitud, en lugar de alimentar los rumores, ha demostrado un profundo respeto por el vínculo que compartieron. Además, hay que considerar el impacto que la relación tuvo en la imagen pública de ambos. Tanto Ande como Kerem se beneficiaron de la popularidad de su noviazgo. Su imagen conjunta en ese momento era sinónimo de glamour, de éxito y de felicidad. Los fans se identificaban con ellos y soñaban con un amor como el suyo. El impacto mediático de su relación fue innegable.
Las marcas buscaban asociarse con ellos, las revistas del corazón competían por tenerlos en sus portadas y los fans imitaban su estilo y sus gestos. Su relación se convirtió en una marca en sí misma, un símbolo de amor y de éxito que generaba gran interés en el público. La ruptura inevitablemente generó un cambio en la percepción de la pareja. Sin embargo, tanto Ande como Kerem supieron manejar la situación con elegancia y profesionalismo. Mantuvieron la cordialidad en sus encuentros públicos y evitaron cualquier tipo de controversia que pudiera afectar sus carreras. La forma en que manejaron la ruptura es un ejemplo de profesionalismo y de madurez. A pesar del dolor y la decepción, ambos actores supieron mantener la compostura y evitar cualquier tipo de declaración que pudiera perjudicar sus carreras o su imagen pública. Su actitud, en lugar de generar más controversia, demostró respeto mutuo y una clara intención de preservar el legado positivo de su relación. En resumen, la razón principal por la que Kerem Bürsin siempre será especial para Hande Erçel reside en la combinación de factores que se dieron durante su relación. El éxito profesional, la conexión emocional, el apoyo mutuo y el impacto positivo en sus vidas, son elementos que construyeron una historia de amor única y que dejaron una huella imborrable en la memoria de Hande. La relación entre Hande y Kerem fue mucho más que un romance mediático. Fue una conexión genuina que se nutrió del apoyo, la amistad y el respeto mutuo. Ambos actores, en el momento en que se conocieron, se encontraban en un punto crucial de sus carreras y de sus vidas. La serie Love is in the Air los unió, y su relación personal consolidó su éxito y su imagen pública. Pero, ¿qué es lo que Hande ha dicho directamente sobre Kerem? Bueno, aunque es cierto que es reservada, ha habido pistas importantes. En entrevistas ha hablado sobre la importancia de la honestidad, la comunicación y el respeto en una relación. Elementos que seguramente estuvieron presentes en su relación con Kerem. También ha mencionado la importancia de tener una pareja que te impulse a crecer, a ser una mejor versión de ti mismo. Y sin nombrar a Kerem explícitamente, sus palabras reflejan la gratitud y el cariño que siente por él. Las palabras de Hande, aunque pocas y discretas, son reveladoras. Sus declaraciones sobre la importancia de la honestidad, la comunicación y el respeto sugieren que su relación con Kerem se basó en esos pilares. La ausencia de declaraciones negativas y la constante demostración de cariño y respeto son una clara señal de que su relación dejó una huella positiva en su vida. Además, podemos deducir mucho de sus acciones. La forma en que se expresa sobre Kerem, la ausencia de declaraciones negativas y el respeto que demuestra, hablan por sí solos. Demuestran que, a pesar de la separación, queda un cariño y un aprecio genuinos. Ahora, hablemos del futuro. Ambos han seguido sus caminos por separado. Hande, por su parte, ha continuado su carrera actoral con gran éxito, protagonizando nuevas series y películas. Y Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando en proyectos muy exitosos. Ambos actores han demostrado ser profesionales y talentosos, y han logrado consolidar sus carreras en la industria del entretenimiento. Hande, con su belleza y su versatilidad, ha continuado protagonizando exitosas series y películas, ganándose el reconocimiento del público y de la crítica. Kerem, con su carisma y su talento actoral, ha participado en proyectos exitosos tanto en Turquía como en el extranjero. Es natural preguntarse si podrían volver a estar juntos algún día. La respuesta, como suele suceder en estos casos, es incierta. Pero lo que sí es seguro es que el recuerdo de su relación siempre estará presente en la memoria de sus fans y en la historia de la televisión turca. La posibilidad de una reconciliación siempre está presente, pero la realidad es que ambos actores han seguido caminos separados y se encuentran en diferentes etapas de sus vidas. Lo que sí es innegable es que su relación dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans y en la historia de la televisión turca. Su historia de amor, con sus alegrías y sus tristezas, sigue siendo un tema de conversación y de especulación en las redes sociales y en los medios de comunicación. La historia de Hande y Kerem nos enseña que el amor, incluso cuando termina, puede dejar un legado de crecimiento, de aprendizaje y de recuerdos inolvidables. Nos recuerda que las relaciones, por más cortas que sean, pueden transformar nuestras vidas de manera significativa. Y sobre todo nos enseña a valorar el cariño, el respeto y la admiración mutua, incluso después de la separación. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que las relaciones, aunque a veces terminen, pueden ser una fuente de crecimiento personal y de aprendizaje. Nos enseñan a valorar el cariño, el respeto y la admiración mutua,
y a recordar los momentos felices que compartimos con las personas que amamos. Así que llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de Ander Zell y Kerem Bürsin. Hemos analizado las razones por las que Kerem Bürsin siempre será especial para Hande basándonos en sus declaraciones, en el contexto de su relación y en el impacto que tuvieron en sus vidas. Hemos visto cómo el éxito profesional, la conexión emocional y el respeto mutuo forjaron una historia de amor que, a pesar de su final, dejó una huella imborrable. Hemos reflexionado sobre la importancia de valorar el cariño y el aprendizaje, incluso después de la separación. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y revelador. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que podrían volver a estar juntos? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayuda muchísimo saber que están ahí, que les interesa el contenido y que lo comparten. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.